Hoy nos hemos venido hasta la calle, estamos aquí en el Duayen, esquina con Abeleira Menéndez. Aquí empezó todo, aquí empezó el germen de Radio Vigo y la historia la vamos a conocer un poquito más en profundidad de aquel 24 de abril de 1934, de la mano de un experto en la radio. Tiene un libro en donde nos comenta y nos habla precisamente de la relación del vínculo de Vigo con la radio, de la radio con Vigo y de Radio Vigo con esta ciudad. Así que vamos a hacer un pequeño paseo sonoro y también en Televigo de la mano de Pedro Pablo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues periodista, publicista, doctor en ciencias de la información, una persona tan ligada a la docencia y una persona con la pasión por la radio, también por Montera, Pedro Pablo. Sí, claro, porque yo empecé en la radio, yo soy periodista y yo diría que, bueno, he sido profesor casi 30 años en la facultad, pero lo que yo me siento es periodista, más que profesor, porque fue como empecé, fue la carrera que hice y empecé en la radio y estuve muchos años en la radio e incluso en la cadena SER. Yo llegué a Galicia contratado por la Radio Pontevedra, así es que estuve muchos años en la radio, pero sí que es verdad, y lo que me interesó de la radio fue ese primer periodo, desde 1924, que se conceden los primeros indicativos en España, solamente a Radio Ibérica y a Radio Barcelona, y luego ya en 1932 es cuando se concede cuando tiene lugar la concesión, el inicio de las emisiones es el que es en 1934. Estamos aquí muy cerquita viendo este edificio de la Rúa Abeleira Menéndez, que aquí empezó todo, aquí empezó Radio Vigo, Pedro Pablo. Efectivamente, los primeros que obtuvieron la concesión fueron Santiago Montenegro y Emilio Torrado. Emilio Torrado hacía las veces de locutor y Santiago Montenegro más o menos de empresario, ¿no? Pero vamos, estaban los dos a todo lo que fuera necesario hacer, y en aquel entonces pasaba lo que hoy pasa con la FM, es decir, hace falta altura y ausencia de obstáculos para llegar al mayor número de viviendas posibles. Este edificio era el más alto en aquel entonces, y entonces pues la sexta planta, a la que jamás me dejaron subir, lo intenté por activa y por pasiva, ya podéis ver que la puerta está tapiada, pero allí arriba fue donde tuvieron lugar los primeros estudios, y cuando don Eugenio González de Az lo compró en el 39, siguió aquí todavía. De hecho, la primera antena que te contaba antes a micrófono cerrado iba desde ahí hasta el otro lado de la calle. Era una antena de 10 o 12 metros de longitud. O sea que una antena, claro, aprovechando también la altura del edificio, la altura de esta calle. Abeleira Menéndez es el primer edificio. La gente que pase estos días por el Duayen o por Abeleira Menéndez, ahí está, justo este primer edificio. Te habrá dado mucha pena no poder haber entrado, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que parece ser que es peligroso. Sí, no. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí, este edificio, desde el punto de vista radiofónico, es una parte importantísima de la historia de Radio Vigo. No estuvieron aquí mucho tiempo, ya poco tiempo después ya se trasladaron a la calle Príncipe, y esa antena se puso por detrás, en los edificios que hay justo detrás, por la calle Príncipe o por la calle Colón, por allí atrás, apoyada en varios edificios. Allí estuvo durante un tiempo hasta que cambió la tecnología, claro. La tecnología que es importante. De todas formas, eran unos estudios, unos aparatos para empezar lo que podía tener a lo mejor una emisora como era por aquel entonces EAJ42. Bueno, y unos años durísimos. De hecho, emprender cualquier investigación en la que hay por medio una guerra es complicadísimo, porque la gente durante la guerra quema, destruye documentos que no tienen nada que ver, que no le van a crear ningún problema, pero ellos no lo saben, y lo que no quieren es tener problemas con nadie, ¿no? Entonces, el que hubiese por medio una guerra determinó prácticamente todo, es decir, las concesiones a las provincias fueron en el 32, el inicio de emisiones en casi todas partes en el 34, y casi todas las emisoras se vendieron en el 39. ¿Por qué? Pues porque los que las habían comprado casi se arruinan con ellas, ¿no? La guerra les bloqueó mucho.
pero también lo que hizo don Eugenio González de Az, comprarlo en el 39, pues cuando no había aparatos, cuando la gente estaba con cartillas de racionamiento y no pensaba comprarse un aparato de radio. Había que ser un visionario, había que tener una visión de futuro realmente formidable, ¿no? Como la tuvo don José Hermida en Pontevedra. Sí, también en el 39 se hizo con la emisora, pero eran modelos distintos. Don José Hermida era un técnico de radio, conocía muy bien la radio, y de hecho yo trabajé en Radio Pontevedra y toda la técnica la llevaba él personalmente, mientras que don Eugenio González de Az era un hombre de negocios, un visionario que fue capaz de ver entonces, cuando era una ruina, que aquello sería una mina, ¿no? Y como lo fue. Y llega en el 39 esa opción de poder hacerse con Radio Vigo, con el AJ48, y decide ejecutar la compra. Como bien apuntas, arriesgando mucho, porque estamos hablando de que no se sabía cómo iba a quedar la cosa, teniendo en cuenta también la situación y el contexto en el que íbamos a vivir los siguientes años, y ahí empieza también un poco la historia de Radio Vigo de la mano de Eugenio González de Az. Sí, además en el 39, de toda la investigación, la anécdota, digamos, el punto más difícil de conseguir saber qué había pasado fue precisamente ese. Don Eugenio González de Az compra en septiembre del 39, le compra la emisora a Santiago Montenegro y a Emilio Torrado, y les paga 150.000 pesetas, que para entonces eran una barbaridad. Te diré que Emilio Torrado, por ejemplo, con 40.000 de esas pesetas se compra una finca allí en la calle Aragón, que es donde aún vive su familia, una finca muy bonita y un sitio muy bonito para vivir, una casa muy bonita. Bien, pero en el documento pone que esa venta no se perfeccionará hasta septiembre de 1940. Y tú te empiezas a preguntar, ¿y por qué? Y tuve la mala suerte de que cuando llegué a ese punto, don Eugenio González de Az ya había fallecido, que esa es una de las penas que tengo, que él no llegó a ver el libro, ¿no? Entonces empiezo a investigar y tal, y no encontraba, no sabía qué había pasado y tal. Pero Santiago Montenegro, hijo, me llama un día y me dice: tengo aquí en la lonja, él trabajaba en la lonja de... Sí, tengo aquí en la lonja una caja llena de documentos de mi padre, algunos están húmedos, se han mojado y tal y cual, y a lo mejor te pueden servir de algo. No os podéis imaginar la riqueza documental que había allí, pero a todos los efectos. El documento de oferta del primer emisor, el contrato de compra y tal. Y ahí había un documento que decía que no se iba a perfeccionar la venta hasta un año después, porque en unos meses antes Hitler había nacionalizado todas las emisoras en Alemania. Y entonces Eugenio González de Az pensó: le pago a estas personas esto, y de pronto, dentro de 3 meses, Franco, que acaba de ganar la guerra, nacionaliza todas las emisoras, y menudo negocio hecho, ¿no? Y entonces él se hizo cargo de la dirección, pero sin perfeccionar la venta, y la venta se perfeccionó en el 40. Este documento, que es el que estuve buscando durante meses, estaba ahí, en esa caja. Esa pasión vamos yendo hacia allá, Pedro Pablo, esa pasión por la radio le llevaba también a tener pues ese negocio de venta de radios, de aparatos de radio, Bilbatúa, Antonio y González. Después él montó su propio negocio en Príncipe. Digamos que esa pasión por la radio le llevó también a conocer desde los receptores a los emisores, y ahí también hay una anécdota que cuentas en el libro que le lleva a decir: tenemos que mejorar, tenemos que tener más potencia, y hay que comprar una antena más grande, una antena mejor. Y allí se fue don Eugenio. Sí, la verdad es que tenía un valor tremendo, porque, bueno, él siempre tuvo bastante claro que iba a tener que invertir, y que iba a tener que estar a la altura de lo que la tecnología fuese ofreciendo, ¿no? Pero efectivamente necesitaba una antena para llegar un poco más lejos. Imagínate que esta antena, que atravesaba la calle de un lado a otro,
servía solamente para esta parte de acá, por supuesto, ni soñar con llegar a la otra parte, a la parte de allá del monte que divide Vigo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces era más que suficiente. Y entonces decide comprar una antena, no recuerdo si en Bilbao o en Barcelona, en uno de los dos sitios, pero se va con un coche en plena posguerra a por ella. La antena medía casi 12 metros y la antena y la pone encima del coche, por encima así, hasta, de manera que cada bache que cogía la antena, clac, clac, tocaba en la carretera. Ahora imagínate una pareja de la Guardia Civil que va a venir en el 40... Por la carretera de Logroño, en el 42, un coche con semejante artefacto. Pues imagínate lo que se estaba jugando. Pues el tío se fue con su coche y se trajo la antena, que la antena aún tuvo una duración bastante amplia, sí. La radio, ese es el germen de AJ48, de Radio Vigo. Estamos en el 2024. ¿Cuántas veces, y también como experto, como profesor, como periodista, como amante de la radio, cuántas veces la han dado por muerta? Y aquí sigue, ¿no? Esto es el final de la radio, y no sé si lo pensaría don Eugenio, Santiago Montenegro, Emilio Torrado, que íbamos a hablar 90 años después de aquel inicio, aquí justo delante del edificio de la emisora, pero la radio sigue. Es porque la magia de la radio es la imaginación, y eso sí que no envejece. Eso es, incluso no solo no envejece, sino que crece. Es decir, hoy un niño con videojuegos, con televisión, con igual, tiene en la cabeza algo así como 40.000 imágenes más que cuando nosotros éramos pequeños, con lo cual la imaginación crece. ¿Cuál es el único medio que desarrolla completamente la imaginación? Es la radio. Los demás te lo dan todo hecho, la prensa, la televisión, tú estás viendo lo que lees, ¿no? En la radio no, en la radio te llega el mensaje y tú imaginas, desde la cara del locutor hasta cómo será el estudio y hasta la propia noticia, ¿no? Por tanto, cuando la batería que hace funcionar el asunto es la imaginación, eso es inmortal. Años después, el traslado a Príncipe, muy cerquita de aquí, al número 57, para esos estudios que fueron también muy importantes. Ayer veía una foto que era apasionante, porque don Eugenio también era un apasionado del fútbol tremendo, de todo Príncipe lleno de gente, escuchando una retransmisión de un partido del Real Club Celta en el año 36. Y es, bueno, pues también muy curioso, no, en el año 36, no, en el año 46. Es muy curioso ver también, bueno, pues cómo la radio era, el otro día nos decía también un oyente, para ver los resultados que se ponían allí. Ese traslado también fue importante. Sí, claro, hombre, los estudios fueron mejores. De hecho, fíjate hasta cuándo duró. Sí. Eso, ese sí, seguramente es el sitio donde más tiempo ha estado la radio, en la calle del Príncipe. Esa foto que tú dices, que yo creo que la incluí en el libro. Efectivamente, entonces no había aparatos receptores y la gente, la emisora ponía unos altavoces y la radiación del partido se escuchaba. No había televisión, no había la única manera, más imaginación, es decir, no había otra, ¿no? Pero también existen fotos de la época con artistas en el balcón, con Miguel Gila, con cantantes con Marifé de Triana, con los que eran los Ricky Martins de la época. y entonces, pues claro, la radio tenía un protagonismo tremendo en la vida de la gente, ¿no? Y bueno, pues contribuyó precisamente en unos momentos que eran muy difíciles. Había cartillas de razonamiento, no había que comer, no había café. Es decir, estoy leyendo una novela ahora en la que se desarrolla en esa época. Y efectivamente de pronto empiezan a decaer las restricciones y la gente lo celebraba como si fuera Nochebuena, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa época alguien que de pronto te haga olvidar todas las penurias, pues no se paga con nada, ¿no? Y esa fidelidad, ya para terminar, desde el socio benefactor a cómo se implicaba o cómo se implicó la gente
en algo que muchos siguen manteniendo, que es ese amor por la radio, pues siendo parte directa, ¿no? Ayer nos contaba Guillermo Touza, es que mi madre tocó el piano en Radio Vigo en aquellos primeros años de la radio, recuerdo, y eso está muy presente en muchísimas familias. Sí, fíjate, cuando yo terminé el libro, la presentación la hicimos en el Corte Inglés, una presentación muy hermosa, muy bonita, en la que estuvo presente desde Abel Caballero, todo el mundo, ¿no? Y cuando terminó la presentación, pues Eugenio me dijo, oye, vamos a firmar, porque hay gente que quiere llevarse tu libro firmado y tal y cual. Por supuesto, encantadísimo, ¿no? Y de pronto veo señoras que venían con 8 libros. Y yo pensaba, ¿y para qué quiere 8 libros? Y me decía, no, es que en este libro sale mi padre, sale mi tío y sale mi prima que trabajó en no sé dónde. Y dices, Dios mío, hay que ver la cantidad de gente que se vio afectada. Y es un libro, yo investigué solamente de 1924 a 1950, es decir, hasta que llegan las demás emisoras, ¿no? Pero con todo y con eso, es que era la vida de una ciudad. Pedro Pablo Gutiérrez, muchísimas gracias por darte este paseo radiofónico con nosotros hasta Abeleira Menéndez. Por cierto, Abeleira Menéndez, alcalde de Vigo en 1840, cuando fue la revuelta de Espartero y cuando Vigo era capital de provincia también. Mira, qué más reivindicativo aquellas palabras de don Eugenio, de allí donde sea necesaria la voz, allí estará Radio Vigo. Pues un alcalde que luchó para que Vigo fuese o siguiese siendo capital de provincia, no estaba mal tirada la ubicación. Y no estaría de más que se propusiera que aquí hubiese una placa diciendo, aquí comenzaron las emisiones de Radio Vigo, de entonces Radio Vigo, de EAJ48, ni siquiera existía la cadena SER, ¿no? Pero no estaría de más que cuando el edificio se remodele, pues se le proponga al ayuntamiento que aquí haya una placa indicando, porque es historia y la gente le gusta conocerla. Muchísimas gracias por este paseo, gracias. Gracias a vosotros.